Hola a todos amigos de Gutic Channel, bienvenido a una nueva entrevista, una serie de podcasts que estamos haciendo a distintas personalidades que relacionadas con la educación, la ciencia y la tecnología. En este caso nos vamos a meter en el mundo del ajedrez, pero de una perspectiva distinta, diferente a la que siempre le damos. Hoy vamos a ver desde los ojos de un árbitro el juego. Tenemos el placer de comenzar con Igor Dubrovich, un árbitro de ajedrez que ha tenido varios años de experiencia, más de 10, en la organización y supervisación de torneos nacionales, sino también internacionales, y ha jugado un papel crucial en garantizar de que el juego sea no solamente justo, sino también conforme a las reglas. Su pasión por el ajedrez y su compromiso con la integridad del juego lo han llevado a ser una figura respetada, no solamente aquí en nuestro país, sino también en otros países. Así que vamos a profundizar un poco sobre su trayectoria y qué conlleva ser árbitro, por qué ser árbitro, ¿no? Fue su pasión y cuáles son los desafíos y su visión de futuro. Así que sin más, quédate en Gothic Channel y conozcamos a Igor Dubrovich. Desde Argentina, esto es Gutix Channel, con Facundo Gutiérrez. Perfecto, entonces vamos en comunicación directa con Igor. Esta vez vamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, al barrio de Colegiales. Hola Igor, ¿cómo estás? Hola Facundo, muy bien, gracias. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista de algo que para nosotros es tan misterioso, ¿no? En primer término, podemos decir de que te encanta el ajedrez, ¿no? Por supuesto, es mi pasión, definitivamente. Ahora, de ahí a ser árbitro de ajedrez hay un, ¿no? Es como un escalón más, me parece, ¿no? Bueno, la vida te va llevando, digamos, algunos terminan pudiendo dedicarse al ajedrez profesional, o sea, a la competencia, otros son entrenadores, dan clases, y algunos terminamos especificándonos en lo que es el arbitraje. Eh, sí, lo que pasa es que yo cuando caí en el Círculo de Ajedrez Torreblanca, que es mi club, digamos, hoy en día. Tuve la oportunidad, me ofrecieron de trabajar ahí, o sea, de encargarme del club y demás. Y el club, aparte de sacar jugadores competitivos, es una escuela también de arbitraje mismo, porque una vez que estás encargado del club empezás a organizar y arbitrar los torneos internos y bueno, una cosa lleva a la otra, uno se va tratando de desempeñar bien y bueno, y hoy en día estoy arbitrando a lo largo de todo el país e incluso pude tener experiencia internacional. Y, o sea, son muchos los árbitros de ajedrez. Bueno, no son tantos los árbitros internacionales, o sea, que es la, digamos, la máxima categoría, pero cada región, cada lugar del país tiene su organización de ajedrez, se hace ajedrez en todos los puntos del país, o en muchos, y hay gente dedicada que organiza, que bueno, que tiene que aprender al reglamento, a arbitrar los torneos para los chicos o la gente local. Entonces, como te digo, una cosa lleva a la otra. Digamos que eh, sí, hay por lo menos árbitros regionales, muchos en cada punto de Argentina. Mira vos, y requerís de alguna certificación? ¿Hay algún organismo? Me imagino que es la Comisión Internacional de Ajedrez o algo así, ¿no? Claro, eh, son federaciones, digamos, a nivel mundial, al ajedrez lo rige la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, por sus Sí. siglas en francés es Federación Internacional des Échecs, es ajedrez en francés, y bajo la órbita de la FIDE, cada país está representado también por una federación nacional, digamos. Nosotros tenemos a cargo la Federación Argentina de Ajedrez, que es la FADA, y bueno, tanto la FIDE como la FADA tienen sus
sus títulos oficiales, tanto como para los jugadores como para el arbitraje. Eh, para la FIDE está considerado en varias categorías, que son los de árbitro nacional, eh, árbitro FIDE y luego árbitro internacional. Y Argentina considera la primera etapa antes del nacional el árbitro regional. O sea, las primeras experiencias, como te decía, la gente local en un pueblito en Chaco quizás empieza a arbitrar sus primeros torneos, hacen el curso y son árbitros regionales, ¿no? Después, si quieren seguir escalando, ya pasan, digamos, a tener licencia de FIDE, de Federación Internacional de Ajedrez. ¿Y cuáles serían las principales responsabilidades que tiene un juez de ajedrez en un torneo, por ejemplo? Me imagino que debe llevar una planilla con todo lo que se anotan, ¿no? Los contrincantes, etcétera. Y además de eso, ¿qué sería la...? Bueno, es un trabajo muy amplio, sobre todo en Argentina. El árbitro termina siendo muy organizador también, por esto que te digo, ¿no? Cada persona que lleva a cabo la actividad ajedrecística en algún lugar no solo termina arbitrando, salvo que, bueno, la gente de ahí contrate específicamente a un árbitro para que haga ese trabajo, pero sin embargo, el árbitro termina siendo un poco organizador. Entonces, el trabajo del árbitro empieza desde antes de empezar el torneo, que es muchas veces la convocatoria, el flyer, el contacto con los jugadores, toda la previa, la inscripción. Claro, no es Después, como en el fútbol que va en el momento del, ¿no? del match, arbitra y se va a la casa, ¿no es así? no tenemos, digamos, los recursos que maneja Claro, el fútbol, digamos. claro. Entonces, Bueno, menos personas tienen que hacerse cargo de más, claro. de más cuestiones. Igual debe Entonces, tener su claro. cosa linda, ¿no? No, por supuesto, porque uno se empieza a desenvolver en distintos aspectos también, no solo en la parte de arbitraje, sino también, bueno, cómo organizar, cómo relacionarse con la gente, hay un montón de cuestiones. Bueno, mismo terminás aprendiendo un montón de cosas de computación, formularios de inscripción, manejo de programas, de emparejamiento. Bueno, como te decía, después la labor del árbitro durante el torneo, eh, bueno, principalmente es hacer el fixture, que sería el emparejamiento, o sea, quién juega contra quién, el ¿Eso es control de los aleatorio? resultados. ¿Cómo? ¿Eso es Ah, aleatorio? Yo voy y me anoto y... no, hay un sistema, bueno, también justamente la FIDE, la Federación Internacional, tiene un handbook, que es un manual de reglamento de torneos, en el cual se usan distintos sistemas de emparejamiento. El más común es el sistema suizo, que es un sistema de emparejamiento en el que justamente trata de que los jugadores se vayan enfrentando según su puntuación, es decir, que los mejores van a ir enfrentándose en las últimas rondas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general se usa una lista de preclasificación, los jugadores tienen un ranking oficial, internacional, el ranking de la FIDE, que mide la fuerza de juego de cada jugador, que la va obteniendo a lo largo de las competencias, y por lo general se ordena el listado por preclasificación, y la primera ronda siempre va a ser que el mejor jugador se enfrente con la mitad más uno. Es decir, la lista se parte en dos, y si son 10 jugadores, el 1 va a jugar con el 6, el 2 con el 7, el 3 con el 8, el 4 con el 9, el 5 con el 10. Y los que ganan suman un punto y se van enfrentando, y los que pierden es medio eliminatorio, pero todos juegan una cierta cantidad de partidas. Entonces, a medida que vas sumando puntos, te vas a ir enfrentando con los que van sumando la misma cantidad de puntos que vos. Entonces, en las últimas rondas se van a enfrentar los que más puntos sumaron, digamos, o sea, en teoría los mejores. ¿Cuánto dura Eh, una partida de ajedrez, técnicamente hablando? ¿Hay un promedio? Eso es relativo, hay distintos ritmos de juego, digamos que el ajedrez clásico, oficial, es el que considera más de una hora de juego por jugador. La mayoría de los torneos, sobre todo en Argentina, se utilizan 90 minutos para cada jugador y se agregan 30 segundos por cada jugada que se realiza en el tablero. Entonces, considerando un promedio de 60 jugadas que considera la FIDE en realidad que duran las partidas en promedio, quizás no es tal así, pero para el cálculo lo hacen de ese modo, las partidas
eh, suelen llegar a durar a 4 horas, digamos, a ese ritmo de juego. 4 horas de juego por partida, a veces más, a veces menos, depende de la partida. Eh, digamos que el ajedrez termina con jaque mate, no es por tiempo. Entonces, o hasta que uno abandone o que se produzca el jaque mate en el tablero, la partida se extiende. Entonces, eh, o que caiga la bandera o la aguja en el reloj, que se le termine el tiempo a uno de los jugadores, ¿no? ¿Y qué Eh, pasa si se te termina el tiempo? ¿Tenés que hacer un movimiento obligado o cómo es no, por eso? eso vos tenés un tiempo total fijo, que serían esos 90 minutos, y lo vas administrando. Vos tenés que hacer tus jugadas dentro del tiempo que tenés que te va quedando. Si tu reloj llega a cero, perdés la partida como si te hubieran dado jaque mate. Entonces vos Ah, podés está bien. perder o por partida o por tiempo. Entonces la administración del tiempo a la hora de jugar también es muy importante, es un factor más en ajedrez a nivel competitivo Ah, le mete oficial. una presión extra, ¿no? Pero Por supuesto, sí, tal cual. Y después hay otros ritmos de juego también oficiales por la Federación Internacional que son el rápido y el blitz o relámpago. El rápido es el que tiene en cuenta un tiempo de reflexión entre más de 10 minutos y menos de 1 hora. O sea, si ambos tenemos, por ejemplo, 15 minutos para la partida, se considera ritmo rápido. Y después, cuando ya es 10 minutos o menos, son partidas blitz. O sea, sí, relámpago. Son 3 ritmos de juego oficiales que hay que toma la Federación Internacional y hay 3 rankings distintos. Pero digamos, el ajedrez posta es el clásico, donde tenés más tiempo para pensar. Los otros son más entretenidos, entre comillas, porque es más dinámico, pero digamos, el ritmo que otorga títulos a maestros, el oficial es el ajedrez reflexivo, el clásico, ¿no? El ¿y estándar. hay muchos clubes de ajedrez en nuestro país? Sí, en Argentina hay bastantes. En Capital hay bastante. Bueno, yo te mencionaba mi club, que es el Círculo Ajedrez Torreblanca. También es muy memorable el Club Argentino de Ajedrez, es muy Yo que conozco conocido. el de Martelli. Bueno, el de Villa Martelli, pasando la General Sí, Paz, digamos, sí, sí. no es dentro de Capital, es un club de hecho, el director ejecutivo de la Federación Argentina de Ajedrez, y hace mucho tiempo presidente de la FADA, es el presidente de Villa Martelli, digamos, ¿no? Y se hace, hay un trabajo muy fuerte ajedrecísticamente en la localidad de Martelli. Sí, porque Acabo de terminar un torneo ayer en Villa Ballester, es otro club ajá, muy tradicional. Bueno, ese hay dice ser bastante. el centro, ¿cómo dicen? La capital nacional del ajedrez, dice ser Martelli. ¿Es así o es un eslogan nomás? Yo no voy a discutir, cada uno se define No como, te como la le querés parezca. pegar. No, no, sí, o sea, ellos tienen muy fuerte actividad ajedrecística, digamos, han sacado muchos campeones, realizan muchos torneos importantes. Eh, Y si sí. tuviésemos que nombrar los cuatro equipos más grandes de nuestro país, ¿cuáles serían por trayectoria? O sea, sería como el equivalente de River Boca, por ejemplo, en fútbol, en el ajedrez. Bueno, los clubes que yo te mencioné son muy tradicionales en el ajedrez argentino. Eh, durante cada año se hace una liga nacional de ajedrez con distintos clubes o franquicias donde participan estos clubes que te mencioné. A veces aparecen auspiciantes o sponsors que arman clubes, o sea, equipos que no son clubes en sí, que no tienen tanta ajedrez, tipo una escuela, lo que sea, pero sí forman parte del equipo. Hoy en día, digamos que los más fuertes serían, bueno, tanto Torreblanca, Club Argentino, que siempre están presentes, Villa Martelli, que suele armar equipos muy fuertes y ganan muchas veces la Liga Nacional. Otro equipo muy fuerte es el equipo de Obras, AISA, que, bueno, tienen en sus filas muchos jugadores olímpicos. Eso también depende mucho de los presupuestos, digamos, Claro, que, claro, claro. que pueden aportar para profesionalizar el deporte y que los jugadores representen a los equipos. Igual, corregime vos, ¿no? Pero me parece como que es algo muy personal, digamos, ¿no? Es muy, digamos, eh,
Tiene que ver mucho con la persona más que con el equipo, ¿no? ¿O hay un entrenamiento en conjunto? ¿Cómo es eso? La preparación previa, digamos. No, no, no. El ajedrez suele ser individual. La preparación es muy individual, salvo que se armen grupos de trabajo. El equipo es más una cuestión de sentido de pertenencia muchas veces. O sea, los que juegan para Torreblanca es porque quieren el club, pero la preparación cada jugador la hace por su cuenta, por lo general. A veces, bueno, para los eh, campeonatos nacionales o promocionales de los chicos, los clubes sí hacen un trabajo más de proyecto en el que les brindan clases de entrenamiento con profesores, por lo general, mismo del club, o sea, que son ya maestros destacados que entrenan a los chicos para los campeonatos nacionales, metropolitanos o lo que sea. Eh, o regionales, eso puede ser un trabajo más de equipo más para los chicos. Por lo general, cuando ya uno es grande, hay clases para adultos y demás, grupales, pero uno cuando compite ya es más individual, digamos, la preparación. En mi humilde opinión, como es un juego ciencia, parece ser infinito, ¿no? Nunca te la sabes toda, digamos. Y mira, a nivel humano, yo creo que sí. Hoy en día ya con la globalización entraron en juego sistemas, inteligencia artificial, programas, módulos, programas de análisis en el que Eh, hoy en día, digamos, pones una posición determinada y la computadora te dice cuál es la mejor jugada, la mejor variante o la mejor resolución de determinada posición, quién está mejor, quién está peor. Pero a la hora de sentarse a jugar, eso, bueno, justamente los árbitros intentamos de que no intervenga, que no haya ninguna asistencia Eterna. eh, externa a la cabeza de cada jugador. Así que, digamos, nosotros siento que no llegamos al poder de la máquina, digamos, a poder definir el juego, decir, bueno, termina acá, esto es lo mejor. Así que para mí se va a poder jugar de por vida, pero bueno, digamos, se acortó la brecha, ¿no? Con las computadoras. Claro, vos sabés que una vez hablábamos con María José Campos, que es más Ujú. Chess, que no sé a qué equipo pertenece ella, no sé qué filiación tiene, y ella, ¿la conoces? Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, sí, fue campeona, Ella es campeona del nacional. sur, es de, no sé si De Wilde juega es ella, sí, de Wilde, de Avellaneda, creo de que Avellaneda. representa de Avellaneda. Bueno, y hablábamos sobre el tema y me decía que viste, la computadora, de hecho ahora viste que anda promocionando una computadora que se compró, que yo Sí, estoy muy pendiente de ver a ver qué resultado tiene con la computadora, viste, porque la está presentando a ver cómo es. Y siempre tenemos esa curiosidad, ¿quién supera a quién? ¿La máquina, el hombre? no, no, no le hacemos ni cosquillas hoy en día a la computadora. Y Ya eso es lo no. que ella me dijo, sí, sí, en la entrevista, sí, sí, sí. Mira, el Eh, máximo jugador de ajedrez mundial tiene un nivel, viste que yo te hablé de los rankings, sí, sí, sí. el nivel de la fuerza de juego, que es Magnus Carlsen, es un noruego que tiene 2.840 puntos de ranking por ahí. Eh, dice nada, no importa, la referencia. Una computadora piensa 1.000 puntos más ya prácticamente. Llega a 3.600, 3.700, 3.800, o sea, es una monstruosidad, digamos. No, 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 ya no es comparable. Sí fue memorable esa época del 97, si no me equivoco, en que Kasparov es Sí, sí, contra derrotado Deep por la Blue. primera computadora contra Sí, Deep sí. Blue, y eso fue todo un suceso. Hoy en día ya eso quedó en el pasado y de hecho el jugador se prepara y estudia con la asistencia de la computadora. La computadora le dice en qué variantes está mejor, en cuáles no, cuáles conviene jugar. Lo que hay que saber es interpretar. La computadora tira solo jugadas, Probabilística. evaluación, un punto, y vos tenés que después tratar de entender a qué se refiere, digamos, ¿no? Claro. Y Pero encima no, no. tenés encima el tiempo, ¿no? Que no podés tomarte todo el media tarde para pensar, a ver, el tiempo también te empieza, o sea, le mete adrenalina, digamos, al juego, ¿no? Durante la partida, sí, 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 claro, claro. Hay una tensión extra. Cuanto menos tiempo queda, hay que. La capacidad de resolución
correcta de un jugador, bueno, termina siendo decisiva muchas veces en las partidas. Sí. Y María José Campos me contaba de que incluso los revisaban de que no lleven cosas como retornos antes de un torneo internacional, ¿no? Te Bueno, revisan. está reglamentado en que no se puede portar aparatos electrónicos. Eso, sí, también celulares, Claro, nada. no puedes entrar con celulares o, por supuesto, no puedes portar encima relojes Ajá. electrónicos, Sí, sí, digitales. sí. Y hoy en día hay que estar mucho más atento a ese tipo de cosas porque cada vez aparecen más productos en los que hay lapiceras. Salió una noticia hace muy poquito en la que hay unos lentes ahora Ajá. que están como computarizados, que son Sí, sí, sí. anteojos tipo normales, vos no te das cuenta, esos lentes que vos tenés ahí, pues, quizás te están tirando la evaluación en una posición, porque los lentes miran directo a la posición y ya Claro. interpretan, y hay una computadora interna. Entonces, ¿Y sí, cómo es lo cada vez evitas más a eso? complicado. ¿Cómo? Ay, ¿cómo podés saber eso? ¿Pasan por un escáner? ¿Cómo es el tema? Sí, en los torneos más importantes, en los de Elite, bueno, se utilizan escáneres para pasarle al jugador antes de entrar a la sala de juego. Hay que estar atento también, o sea, revisar. Eh, es difícil el tema del anti-cheating, se llama. El cheat es la trampa. Claro, eh, de tener un control sobre eso. Aún con todos los controles y demás, a veces salen noticias de algún jugador que lo agarraron haciendo trampa con un celular en el baño, ¿viste? Cosas que, digamos, el ajedrez es noble y ¿existiría, tratamos de que no sucedan, pero bueno, las personas son distintas y existiría un pasa. tipo de doping en el ajedrez o es algo ajeno a este deporte, se El puede decir? doping sería el cheat, el anti-cheating, el usar asistencia externa artificial, ¿no? Inteligencia artificial o lo demás. Cuestiones de productos que uno ingiere, ¿te referís vos como en otro deporte? No hay por el No hay momento registro. algo que te ayude a rendir mejor. Claro. Eh, si uno se pone a pensar, quizás el tema de la resistencia, estar 4, 5, 6 horas frente a un tablero, eh, hay un tema físico, digamos, que puede sacar ventaja sobre otro, pero no hay antidoping, digamos, por Ujú. ahora en ajedrez. Y aparte de la ayuda externa, ¿hay otra forma de hacer trampa que vos tengas que estar controlando que eso no pase? Más allá de las computadoras, uno tiene que estar controlando que no haya asistencia de quizás de alguna otra persona, digamos. Claro, eso Eh, sería básicamente. sí, sí. Otro tipo de trampa en sí es difícil que sea algo Pues más, las reglas digamos. son absolutamente claras, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, a ver, uno tiene que, por ahí ser intermediario en situaciones como que un jugador esté molestando al otro, que esté Mm. haciendo ruidos, que esté incomodando de alguna forma. Eh, por lo general, intenta que haya calma, digamos, que los jugadores se sientan cómodos, que puedan pensar, que no se desconcentren. ¿Tiene que haber un Entonces, silencio absoluto o cómo es el tema? bueno, se intenta que sí, sí, las salas de juego suelen ser silenciosas, ¿no? Dentro de todo, se intenta que así sea, digamos. Si un jugador está, por ejemplo, con una pieza que capturó durante la partida, golpeándola en el tablero porque está nervioso, y el otro está pensando, digamos, no es trampa, pero es una situación en la que Claro, uno sí, 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 puede sí, sí. intervenir si el otro se ¿Y cómo queja, que lo está intervenís? ¿Le decís molestando. silencio? ¿Le haces una seña? ¿Cómo se interviene? Claro, sí, por lo general, si te das cuenta que es así la situación, bueno, realizas una advertencia, por favor no golpees, estás molestando al rival, está pensando. Pero yo estoy Eh, jugando y te llamo a vos. Te hago una seña como diciendo, claro, mirá, si vos estás vos pensando estás y el otro está supervisando haciendo varias ruido, mesas, ¿no? ¿no? Sí, 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 Claro. por lo general, claro. Depende también, todas las relaciones, situaciones dependen, ¿no? Ujú. Si también qué tan grave es la situación, pero por lo general uno, si está incómodo con algo, puede llamar al árbitro y explicarle la situación. Muchas veces uno no lo hace a propósito, está muy Claro. nervioso
hay mucha Sí, 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 tensión, sí. entonces con una advertencia alcanza. Claro. Si lo está haciendo a propósito para molestar al otro, bueno, y lo vuelve a hacer reiteradas veces, ya se puede aplicar otro tipo de sanción, o sea, tocar Suena, el manual del árbitro indica diferentes tipos de sanciones que uno puede aplicar, como sacarle tiempo o agregarle tiempo al rival porque perdió tiempo porque lo estaban desconcentrando. Bueno, hasta puede llegar hasta la pérdida de la partida o la eliminación del torneo. Depende también de lo que suceda, ¿no? ¿y te tocó Es alguna vez muy tomar esas criterioso eso, es decisiones? muy criterio del árbitro. ¿Cómo? ¿Te tocó alguna vez tomar esas decisiones? ¿O es No, frecuente? por lo general no hay problema. Digamos, la mayoría de los jugadores que frecuentan los torneos son habitués y ya se conocen cómo son los torneos, cómo se tienen que comportar. Muy rara vez hay problemas y si los hay con algunos, por lo general decimos que siempre son los mismos, ¿no? Los que son problemáticos suelen tener reiteradas situaciones en problemas en los que, bueno, cada uno también más o menos sabe cómo manejarse, ¿no? Eh, por lo general, digamos que no. A ver, si hay algo es mínimo, ¿no? Uno con una llamada de atención ya la partida puede continuar sin problemas. Claro, y entonces los errores más comunes que vos ves tienen que ver con esto, ¿no? Por ahí que hacen ruido, que están nerviosos, o sea, nada, nada grave, digamos, nada, En ese sentido, muy sí. tranquilo. Digamos que en los errores más comunes reglamentarios tienen que ver con, por ejemplo, realizar jugadas ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera del reglamento, es decir, pero no porque no entiendan, no sepan jugar, sino porque por distracción o por omisión. Por ejemplo, si a mí me pusieron al rey en jaque, en una situación en que me están amenazando, yo tengo obligación de salir del jaque. Y no me di cuenta que estaba en esa situación y moví otra pieza, ahí estoy realizando una jugada ilegal. Esas son tipo de situaciones más frecuentes, ¿no? De jugadas ilegales y más cuando hay apuros de tiempo. Cuando estoy Y muy eso, apurado de tiempo, no me doy cuenta que estoy en jaque y moví otra cosa, ahí tiene que intervenir el árbitro, ¿no? claro, y en Eso esa puede ser. situación, ¿no es el contrincante que te tiene que decir jaque? No, Ajá. en ajedrez, digamos, oficial, en los torneos oficiales, no estás obligado a cantar el jaque. Los jugadores se tienen que dar cuenta de que están en el jaque. ¿Sí? Ajá. Entonces el árbitro ahí interviene a la primera jugada ilegal, sancionando con 2 minutos de adición al rival en ritmo clásico, en ritmo blitz 1 minuto. A la segunda jugada ilegal que se realiza en una partida se pierde directamente. Después, otras situaciones que los jugadores desconocen bastante, que siempre recomendamos leer el reglamento como para también que les sirva para la competencia, ¿no? Es el reclamo de tablas. Hay distintas situaciones en las que se puede empatar una partida. Y hay situaciones en las que los jugadores pueden reclamar ese empate. eh, y los jugadores, hay un procedimiento correcto de hacerlo, y los jugadores lo desconocen muchas veces, reclaman mal. Quieren tablas, la situación quizás es meritoria para que sea empate, pero como el reclamo no es correcto, no prospera, entonces tienen que seguir la partida muchas veces. Mirá, qué detalle interesante, ¿no? Esa viene Sí, a mano de la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué consejo le daría a los jugadores para que se preparen adecuadamente para un torneo? claro, bueno, justamente, bueno, aparte de lo que es estrictamente ajedrecístico, hablando de este tipo de cuestiones reglamentarias, siempre les recomendamos a los jugadores que, por supuesto, que lean el reglamento, tienen que tener total conocimiento del reglamento de ajedrez, y a veces hasta les recomendamos que se hagan un curso de árbitro regional, que es la primera instancia, donde se enseñan las cuestiones básicas, las situaciones básicas de reglamento. Uno quizás no es que va a ser árbitro, va a hacer una carrera de árbitro, pero hacer un curso de árbitro regional o tener la experiencia de arbitrar un torneo, aunque sea en tu localidad, vos sos jugador de cualquier provincia y siempre jugás, pero hacete un cursito, arbitrar algún torneo para tener la experiencia desde el otro lado, que te va a ayudar
mucho a esa reciprocidad, ¿no? De después de determinadas situaciones, entender mejor cómo se resuelve a la hora de competir. Y que, Igor, desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué aspecto considerás más desafiante de ser juez de torneo de ajedrez? ¿Qué es lo más bravo, digamos? Tal Yo vez creo que el... las situaciones más complejas son las que te comentaba del cheating. O sea, puede ser una situación muy incómoda también, ¿no? Que algún Me jugador, por imagino. ejemplo, venga y esté sospechando de que otro se está levantando mucho, va mucho al baño, a ver si tiene algún aparato electrónico ahí porque justo me está jugando todo súper rápido y ese tipo de situaciones es difícil de comprobar porque también hay una cuestión de derechos. ¿Cómo haces? ¿Lo revisás? Eh, es complejo, ¿no? Entonces tenés que estar atento ahí, seguirlo, a ver qué hace, a ver qué no hace, a ver cómo juega, evaluar la posición, la partida, a ver si está jugando todas las que dice la máquina, está jugando perfecto o no. Si quizás tiene algún problema estomacal y necesita ir al baño, justo se está sintiendo mal y el otro se empieza a perseguir y cree que le está haciendo Claro, trampa. claro. Esas situaciones que a mí por lo menos un poco me incomodan, ¿no? Y ¿no tenés un asistente o algo así? ¿O sos el único árbitro en la partida? No, no. Por lo general uno trabaja con un equipo arbitral. Depende Ajá. también el torneo, cuántos jugadores hay en el torneo. Mm, Hay torneos, a ver, si estoy arbitrando quizás un torneo interno en el club donde hay 20 jugadores, lo puedo hacer yo solo. Ayer claro. terminé un torneo en Ballester y eran 154, entonces Uh, tuve, por ejemplo, un árbitro adjunto que me estuvo ayudando en la transmisión de las partidas. Las primeras mesas, las partidas más importantes, se transmitían en una plataforma, entonces la gente puede seguir las partidas. Eso está Eso gracias buenísimo. a que hay una persona también que está haciendo las jugadas que se van jugando. Después teníamos un torneo amateur, o sea que no era válido al ranking internacional, más interno, entonces tenía otra persona que se estaba encargando de ese torneo. Después tuvimos dos jugadores no videntes que estaban en una sala aparte para ellos. Tenía una persona que se ofreció a ayudarme en el torneo porque él era el padre de un chico que estaba jugando y para no estar boyando, digamos, esperando al chico, de que yo te colaboro con lo que necesites, se quedó con los dos ciegos para cualquier cosa que necesitaran, también alguna asistencia. Así que por lo general tenés un equipo de trabajo que se va haciendo cargo de distintas funciones que vos necesitas porque solo por ahí no das abasto. Claro, me imagino. O sea que ayer tuviste un día bravo, Sí, por lo bastante general los torneos movidito. clásicos no duran solo un día. El torneo empezó el 19 Ajá. sí, el 19 de enero y terminó ayer. O sea, se juega una partida por día. Entonces, durante 10 días se desarrolló la competencia. Y me da curiosidad, em, a ver si te... ah, decía que me da curiosidad cómo es el tablero de la persona no vidente. No, evidente, no debe ser el mismo que la persona vidente, que el tablero común, digamos. O No, sí. por lo general tienen sus tableros particulares. Muchos traen su propio tablero, que se trata de un tablero con ranuras, agujeros en cada una de las casillas y las piezas tienen clavijas debajo. Entonces se incrustan esas piezas para que no se puedan mover, porque los jugadores lo que suelen hacer es con el tacto tocar las piezas y de ese modo recordar dónde están ubicadas, cuál es la posición. Tienen también muchas veces un reloj eh, que va con auricular y les va diciendo cuánto tiempo les queda, le va grabando la jugada, o algunos usan grabadora porque no pueden anotar las jugadas, entonces van Claro. grabando las jugadas. Eh, es bastante interesante verlo, es una Sí, la experiencia verdad que nunca vi especial, digamos. cómo es, cómo se desarrolla, ¿no? Pero qué bueno que ellos también puedan integrarse, ¿no? Totalmente. Al juego El set. ajedrez es uno de los deportes más integradores que hay en el mundo. Puede jugar cualquier persona con cualquier otra persona de cualquier edad
religión, Claro, raza, no tiene límite, físico, es no, mujer, hombre, no tiene límite, la verdad. es un Eso es cerebro contra otro cerebro, lo ¿viste? lindo. Exactamente. La verdad que Eso lo hace mágico, ¿no? espectacular. Porque, y Totalmente. en tu caso personal, ¿cómo te mantenés actualizado? ¿Hay actualizaciones? O, me imagino que sí, ¿no? Es un juego en movimiento, Sí, ¿no? No es que ya está todo sí, hecho. justamente la Federación Internacional, la FIDE actualiza últimamente bastante el reglamento. Ellos tienen sus congresos de reglamento y algunas cuestiones se van actualizando y uno tiene que estar, digamos, al pie del cañón entrando a a la web oficial para ver cuáles son las últimas actualizaciones, leyendo el handbook, el manual del árbitro, del reglamento. Nosotros acá en la Federación Argentina, yo soy parte de la comisión de árbitros y tenemos un grupo de trabajo en el que también hay una reciprocidad en la que nos vamos dando una mano, digamos, actualizando entre nosotros, viendo cuáles son las cuestiones que cambiaron. O bueno, que pasó, qué sé yo, antes perdía, en un momento una ilegal, la primera ilegal perdía la partida, después pasó a ser que, bueno, que son dos, ahora, digamos, los cambios más drásticos que sufrió el ajedrez. Eh, por lo general, las reglas de hace 1500 años se juega del mismo modo el juego, Claro, pero sí, sí, algunas sí. cuestiones reglamentarias de torneos que sí se van modificando, que uno tiene que estar al día para, O que tal vez no estaban bueno, para escritas. realizar mejor su labor. Exactamente, O algunas sea, que cosas no están definidas y es más claro, a que no quede criterio interpretación de del nadie. momento, de árbitro, y se van definiendo. Sí, sí, sí. Claro, digo, que no quede interpretación de nadie. Esto es así, pasa esto, se hace esto, pasa lo otro, pasa. Que no quede interpretación, ¿viste? Porque ahí es donde empiezan los problemas, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, uno está también muy conectado con noticias, con plataformas, con portales de ajedrez, con foros de árbitros, entonces uno va leyendo también esta situación que yo te decía de los lentes, por ejemplo. Salió una noticia pública en plataformas eh, famosas de ajedrez, ¿no? De que ahora existen ese tipo de aparatos que uno tiene que estar atento, que uno ni se imaginaba antes, ¿no? Que tengo que estar atento a ver de los lentes que lleva un jugador. Y si vos tendrías que citarme a mí, que soy ajeno al mundo del ajedrez, tres portales importantes de ajedrez argentinos, ¿no? ¿A quién citarías? Como para decirme, esta es la Eh, información fidedigna. no, bueno, a ver, la Federación Argentina tiene Sí, su web oficial, que es sí. federacionargentina.org. Eh, después es mucho por redes de cada club o cada organización que realiza actividades. A nivel mundial, digamos, se usan mucho plataformas que son de juego y después tienen noticias, de transmisiones, se usa mucho lo que es YouTube, Twitch y hay difusores del ajedrez, ¿no? Hay determinadas personas que difunden cuestiones del ajedrez que uno los va siguiendo en redes, pero como plataforma en sí, la más reconocida, digamos, que podría ser chess.com, eh, que es una plataforma que realiza de todo, que hay una plataforma de juego, trabaja con la elite prácticamente y bueno, tiene transmisiones, tiene noticias, tiene cursos, bueno, de todo. O sea, la La otra persona que le gusta muy, el ajedrez tiene un montón de recursos. sí, hoy en día con la computadora hay un incremento muy fuerte del aficionado, del que no sabe, digamos, nada y se inicia en el ajedrez. Y no es como antes que tenías que encontrar a una persona que te enseñe un libro o lo que sea. Hoy en día, como todo, ¿no? Se googlea y estás al toque, tenés infinidad de información como para aprender, ¿no? Y antes de cada torneo, ¿vos tenés comunicación con los jugadores o es como en el fútbol que vos te encontrás con ellos en la cancha? O vos Eh, antes de que comience la partida te podés reunir con ellos y decir, mira muchachos, Como te vamos a hacer decía, esto, ¿no? El árbitro, ya los por lo conocés. general, en la previa del torneo, a ver, por lo general el ambiente no es tan grande como puede ser el Mm. fútbol. Entonces, más o menos con los que ya juegan habitualmente ya te conoces. Muchos hasta sos amigos, hay una relación, digamos, fuera de lo que es la competencia ajedrecística. Entonces, a muchos sí, te relacionas de otro modo y más frecuente. Eh,
específicamente para un torneo, por lo general es la inscripción, cuando tienen dudas te escriben, bueno, para este torneo, ¿cuál es el reglamento? O ¿cuáles son los premios? O lo que sea, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de previa de preinscripción en el que también se hace el trabajo que yo te decía, ¿no? Previo al torneo, y esa es la comunicación. Se deja un contacto por lo general en el aviso del torneo y bueno, y te contactan por cualquier duda. Igualmente, me imagino yo que ya deben ser varios, la mayoría, por no decir todos, conocidos, ¿no? Pues son gente del mundo del ajedrez que lo ves en un torneo, lo ves en el otro, si no lo ves en uno, lo ves en otro, Sí, es lo que te ¿no? decía, que el ambiente no es tan grande comparado con otro deporte, y prácticamente somos lo mismo, a veces van rotando, digamos, ¿no? ¿Vos sos Tendrán, jugador no sé, también o solo árbitro? también soy jugador, sí, sí, me gusta competir en los torneos a veces. Ajá, Cuando no arbitro, por ahí estoy jugando. ajá. Y quedaría mal si yo te digo, nombrame los tres mejores jugadores de argentinos. ¿Queda mal que un árbitro lo diga? No, porque como te decía antes, hay algo que es indiscutible, que es el ranking. El Ajá, ranking no miente. Cuando ajá, un jugador juega frecuentemente, la fuerza de juego es real, digamos. ajá. Entonces hay un ranking, yo puedo ir al ranking de la FIDE y decirte cuáles son los tres primeros de Argentina. Y hoy por hoy, O ¿quiénes también son? se puede considerar al campeón argentino, que es un torneo específico aparte, que bueno, el que sale el campeón ahí puede no estar dentro de los top, pero y puede decir, bueno, este también es el mejor porque fue campeón argentino, pero por lo general eso coincide. Mira, hay una situación en la que tenemos que considerar como jugador argentino a un jugador que pasó a representar a España hace unos años, que es Alan Pichot. Hoy en día, por el ranking, Alan sería el mejor jugador argentino, pero no representa a la Federación Argentina hoy en día. Después, el, ¿Pero por qué no el número representa a uno la del, Argentina? del ¿Porque se mudó? Se Porque mudó, se... vive en España, representa a Ajá, España por ajá. decisión propia. Hoy en día el número uno de Argentina es un jugador que se llama Sandro Mareco, ¿sí? Y después, ahora no me acuerdo de memoria, pero me parece que el 2 y el 3 deben ser Fernando Peralta, que es otro jugador que reside en España, pero viene constantemente, por ejemplo, a jugar los campeonatos argentinos. Y el otro, el 3 debe ser Rubén Felgaer, me parece, por el ranking. Pero bueno, hay que Ese mencionar a ranking va muchos cambiando, me jugadores imagino, ¿no? top. ¿Cómo? Va cambiando el ranking ese con el paso del tiempo. Va cambiando con la actuación de Claro, los jugadores. A medida que van jugando, si les va mejor o les va peor, van subiendo o bajando el ranking, claro, se van claro. pasando en la tabla, ¿no? Como el tenis, digamos, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Mira vos, qué mundo interesante, ¿no? Y me da risa cómo no estamos todos ajenos al menos yo estoy tan ajeno a esto. Pero Eh, yo eso lo entiendo como en cualquier disciplina, sí, ¿no? sí, sí, sí. Tenés que, como cada cosa tiene su ciencia, ¿no? Sí, Entonces, en sí, la sí. cocina también habrá todo un mundo que yo, por ejemplo, no ni entro en la cocina, Claro, es claro, malísimo, claro. y bueno, y los chefs te van a explicar un montón de cosas, la ingeniería lo suyo, y cada cosa tiene su mundo, el ajedrez es lo mismo, ¿no? Tiene Por eso todo a un esto se mundo. dedica este canal, ¿no? A poder hacer visible estas cosas que son eh, a veces por falta de tiempo o lo que sea. Por ejemplo, a mí el ajedrez siempre me llama la atención. Sé las reglas básicas, pero nunca jugué. Pero reconozco el potencial que tiene y lo bien que hace, ¿viste? En los jóvenes, en los chicos. Y yo hablaba con Majo y le decía, ¿no? Que yo veía en los colegios de trabajo que hay chicos que tienen ganas de aprender y seguir. Y veo que no, en la educación argentina no está ni contemplado siquiera el ajedrez. Qué lindo sería, ¿no? Verlo como Bueno, una... hay muchas escuelas que tienen ajedrez. Sí, De pero hecho, no es no es una yo política oficial. trabajo no a nivel, digamos, nacional en todo el país, pero por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un programa de ajedrez. De hecho, yo trabajo en este programa. Tengo tres escuelas públicas en las que tenemos ajedrez. Hay escuelas privadas en las que tienen su taller de ajedrez. Eh, Hay una serie de torneos escolares que se realizan también dentro del marco del programa. Eh, Argentina es bastante fuerte en ese sentido. Incluso provincialmente hay provincias que tienen un fuerte desarrollo de programas de ajedrez.
Claro, pero por ahí yo ¿Ves? digo ir más Como puede ser allá Santa e Fe, incluirlo San Luis, tienen. dentro de la currícula, ¿entendés? Digo, dar un paso más, Sí, 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 entiendo. Sí. ¿entendés? Eh, Pero sí, bueno, eso nadie es dice que en el relativo. El otro día futuro, escuché una entrevista justamente a un maestro eh, de ajedrez, un maestro FIDE, que él consideraba, que a mí me pareció bastante lógico, que quizás obligar, o sea, ponerlo de obligatorio como materia curricular en la escuela puede funcionar, pero cuando se vuelve obligatorio, por ahí se vuelve contraproducente muchas veces. Algunas escuelas lo pueden incluir porque creen que es lo correcto como taller, por ejemplo, en su comunidad, pero digamos es un tema discutible. claro, claro, pero lo Eh, mismo y pasaría con la sí, sí, matemática, vos decís, la matemática si me obligás a estudiarla y, viste, la había terminado odiando, o lo que fuese, ¿no? bueno, pero hay Este, cosas que son indispensables, ¿no? Pero el ajedrez puede ayudar al desarrollo del niño, de la persona en el estudio. Digamos, la lengua, la matemática es fundamental. El ajedrez tiene que ser como más un acompañamiento, ¿no? Y que el chico quiera aprenderlo. Resulta mejor para todos también, ¿no? Que tengan interés y voluntad. Digamos, cuando vos forzás a un chico y no está interesado, es más complicado, ¿no? Porque entran cuestiones motivacionales, tenés que encontrar eh, recursos para engancharlo y si no quiere, viste, es difícil. Por ahí necesita, qué sé yo, algo más vinculado a lo artístico, a la música. Cada persona es distinta, viste. claro, sí, Entonces, sí, es la lucha que pero es tenemos una, como es docentes. sí, es una opinión propia, digamos, no, Sí, no sí, es. sí, sí, es válida porque, bueno, como docente nos pasa siempre, ¿no? Tenemos que estar buscando recursos para No digo que retener, esté para mal eso, sumar y pero digo retener, este, que sería más productivo cuando encontrás, por ejemplo, un grupo en el que haya una motivación para aprender, ¿no? Entonces se vuelve más productivo para todos. bueno, yo en el colegio donde trabajo veo chicos que por motus propio aprenden y juegan entre ellos, ¿viste? Y yo decía, qué lástima, qué útil sería que haya alguien que los oriente, un taller, como bien decís Mira, vos, yo, por ¿viste? ejemplo, eh, hace varios años vengo haciendo torneos anualmente en una escuela privada en Caballito, en la que se juntan bastante cantidad de chicos, participan unos 40 chicos cada vez que hacemos este torneo de secundaria, de todos los grados, y juegan muy bien. Y curiosamente, no tienen ajedrez en la escuela. Mirá Entonces, vos, en ese tipo de situaciones decís, de hecho yo he ofrecido, eh, que qué haya un taller potencial. de ajedrez, que hayan clases, ¿no? Que haya alguien para esos chicos que están motivados, que van siempre a esos torneos y que lo hacen bien, que se ve que lo practican en la casa, cada uno por su cuenta, que hubiera, ¿no? Un potencial ahí. En esos casos, sí, por supuesto, estoy de acuerdo que, como vos decís, si ves a los chicos que van a la biblioteca y agarran un juego y en los recreos están jugando ajedrez, la dirección del colegio tiene que darse cuenta de ese tipo de cosas que estaría bueno tener un taller, ¿no? Por ejemplo, de la materia. Por supuesto. ¿Y vos crees que en los juegos en línea online, que en la computadora, amenazan el juego del tablero en mesa? Mira, el ajedrez tiene un montón de variantes, digamos. Así como yo te hablé de los tres rankings, o sea, el clásico, el rápido, el blitz, que prácticamente terminan siendo, más allá de que las reglas dentro del tablero son las mismas, los movimientos son los mismos, a veces el ritmo de juego al cambiar, cambia lo que es el juego. Y hay variantes de ajedrez. Hoy en día los top mundial, por ejemplo, están queriendo jugar un ajedrez alternativo que se llama ajedrez Fischer Random o 960, o ahora le pusieron freestyle o estilo libre, donde las Sí. piezas van ordenadas en un orden distinto, aleatorio, las de la primera fila. Los peones van en el mismo lugar y las piezas de atrás se sortea el orden de inicio. Y entonces, ¿qué están buscando? Que bueno, alternativas a lo que ya está preestudiado, ¿no? Hace miles de años hay una teoría de apertura que siempre
ya está como medio estudiado por las computadoras, entonces están buscando el tipo de variantes. ¿A qué voy con esto? A que el ajedrez online me parece que es también otro juego, porque Juego requiere de paralelo. otras habilidades, requiere de una habilidad distinta, por ejemplo, a lo usar el mouse. En cuestiones de tiempo, cuando te queda poco tiempo, ser habilidoso con la computadora, hacer las jugadas más rápido, premove, en la pantalla en dos dimensiones, que no es lo mismo no tener a la Claro, persona enfrente viendo los gestos, que se vive otra cosa cuando es presencial. Digamos, estás jugando a otra cosa. claro. Eh, Es un juego y no paralelo, es que amenaza para mí, como te decía antes, no es que el ajedrez se va a terminar, es finito ni demás. Se va a seguir jugando, el ajedrez tiene algo, un encanto especial bueno, por lo menos para mí no, va a ser infinito y la gente va a seguir jugando al ajedrez como lo conocemos desde siempre, pero aparecen otras cosas con la globalización que no podemos aislarnos de eso, lo tenemos que incorporar. El tema del claro, ajedrez claro. online, mismo en las escuelas, como hablábamos, los chicos están todo el tiempo con los celulares ahora, entonces pedirles que no jueguen online o que guarden, o sea, es un recurso también, justamente que hablamos de la motivación, ¿no? Si tenés el teléfono en la mano, en lugar yo pienso ahora como recurso, en lugar de no uses el teléfono, bueno, abrí chess.com, que te decía antes, ¿no? Y vamos a jugar unas partidas, y eso es forma de aprender, ¿no? También. Me imagino que ahí se Son pueden jugar recursos. partidas online con otras personas y también con la computadora, también, ¿no? Me imagino. Sí, es infinito, son Es un infinitas las mundo ese. posibilidades. Podés componer posiciones, podés jugar contra la computadora a distintos niveles, podés jugar contra cualquier persona que esté conectada en cualquier parte del mundo. Podés encontrarte en un torneo con los mejores del mundo. Con el campeón mundial se la pasa jugando online también. Digamos, son posibilidades que en otra época serían impensadas, ¿Vos ¿no? te considerás aficionado o fanático del ajedrez? Ambas, creo que Ah, está sos de ligado. lo que decís, vamos a tomar un café y estás hablando de jugada. Bueno, depende con quién esté tomando el Claro, café. claro. Si es otro ajedrecista, probablemente la conversación se torne eh, en, en lo que tiene que ver con el ajedrez, Debe ¿no? ser como hablar en otro idioma, ¿no? Porque el que te escucha ahí, Sí, esto que están hablando. Un sí, D1, F1, no claramente, sé, porque hablan de las coordenadas, exactamente. ¿no? F1, Exacto. D1. Tampoco tan así, porque son medio friki, digamos, ¿no? En algún sentido. Yo me considero bastante, a ver, hago otras cosas, practico deporte, Claro, claro, claro. tengo otros No, no intereses, sé, digamos, claro, no pero sé mi si vida coincide. prácticamente es el ajedrez, porque como te digo, digamos, mi ingreso principal es de las clases en las escuelas, tengo alumnos particulares, entreno a algunos chicos que compiten y tengo una carrera arbitral, soy árbitro internacional, entonces, y compito y me gusta competir. Entonces, sí, estoy prácticamente todo el día con el juego. Y si alguien quiere tomar curso con vos o algo de eso, te contacta a tu Instagram, por ejemplo. Por ejemplo, me encuentran como Ajá. Igor Petrovich Bien, en bien. Sí, Instagram, sí, va a en aparecer Facebook, en en pantalla, todas sí. las redes. Sí, 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 Bueno, totalmente. perfecto. Bueno, Igor, la verdad que fue un placer escuchar de en primera persona, ¿no? Lo que significa el ajedrez desde el punto de vista de un árbitro. Y bueno, como siempre, me encanta hablar con personas apasionadas por lo que hacen, sea el arbitraje, sea cerámica, sea computación, pero esa pasión que traspasa la pantalla, ¿no? Que traspasa la distancia y que te contagia, ¿no? Así que espero que esta entrevista sirva para aquellos que estén interesados en el ajedrez, por ahí que están medio, ¿no? En duda, y vean que tienen una gran red, ¿no? De información, incluso de cursos, como bien me estabas diciendo vos que das cursos. Me imagino que no sos el único que los da. Este, Así que te agradezco muchísimo este contacto y espero que, bueno, este maravilloso juego ciencia siga creciendo y se siga desarrollando en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Bueno, Facundo, muchas gracias por contactarme. La verdad que me sorprendió porque por lo general, a ver, uno da alguna entrevista, pero son a los que te decía, los difusores comunes que conocemos del ámbito del ajedrez, entonces que se interese una persona por fuera del ambiente
estaba bueno, vi que entrevistaste a Majo, eso también me interesó Sí, mucho. Así que sí, siempre te estoy muy agradezco a vos. pendiente del mundo del ajedrez. Me parece algo muy interesante, muy lindo de Sí, difundirlo. sí, sí, totalmente. Ojalá que más personas o difusores se tomen el trabajo de poder relacionarse con el ajedrez y que todo el mundo. Uno de mis sueños, digamos, utópicos sería que todo el mundo por lo menos sepa mover las piezas, digamos. Eso creo que haría un mundo mejor, digamos, que todos puedan jugar ajedrez. Sería lindo. Porque tal vez muchos no lo conozcan, por eso no tengan esa Sí, pasión. sí, o bueno, Nunca o se tomaron el tiempo de... no profundizan, Claro, entonces ahí no se dan cuenta. Las personas son distintas, ¿no? Qué sé yo, algunos claro, claro, empiezan por la claro. música y está muy bien, ¿no? No tenemos que ser todos iguales. Por Pero por supuesto, eso, por por lo menos supuesto. que conozcan lo básico, que tengan su ajedrez en la casa ahí, por lo menos de decoración, ¿viste? Claro, Eso claro. ya Es a como mí vos ya decís, ¿ves? Vos, me da una caricia. vos te dedicás al ajedrez, pero además jugás fútbol y además haces esto, además, ¿entendés? Ujú. Está bueno tener ese además en la vida, ¿entendés? Claro, claro. Que no sea Sí, sí, todo sí. una sola cosa, ¿entendés? Que lo que hagamos. Así que bueno, Igor, te mando un abrazo, que sigas bien y muchísimas gracias. Y a ustedes, bueno, nos seguimos en las redes. Muchas gracias.